En esta ocasión vamos a comenzar con la órbita. Vamos a estudiar la parte ósea, sabiendo que la órbita tiene una parte superior que la hace principalmente el frontal. Aquí vemos el agujero supraorbitario, el borde supraorbitario, tenemos apófisis cigomática del frontal y este borde se proyecta horizontalmente como parte orbitaria del hueso frontal. Tenemos esta parte orbitaria. Seguimos y tenemos el ala menor del esfenoides y vemos relacionado un conducto óptico. Vámonos a la pared medial. En la pared medial tenemos el hueso maxilar. Con este proceso frontal del maxilar tendremos el hueso nasal, hueso lagrimal, perdón, el hueso lagrimal y el hueso etmoides. Acá está el hueso etmoides, lámina orbitaria del etmoides, hueso lagrimal y hueso maxilar. Más medial si tenemos el hueso nasal. Seguimos acá. Vemos que se hacen unos foramen. Esta comunicación se llamará agujero etmoidal posterior. En esta imagen se ve. Importante con respecto a la parte medial de la órbita es la existencia de esta fosa del saco lagrimal que se remarca tanto por el maxilar como por el hueso lagrimal. Cada uno de estos huesos le da una cresta, cresta lagrimal anterior y cresta lagrimal posterior respectivamente. Vamos con el suelo. En el suelo tenemos el hueso maxilar también. Este hueso maxilar nos da una cara orbitaria. Tenemos este margen infraorbitario. Inferiormente a este margen tendremos el agujero infraorbitario. Tendremos importante acá a nivel superior la hendidura o fisura orbitaria inferior y a este nivel más lateral, que aquí vemos la articulación, tenemos el hueso cigomático. Este hueso cigomático también participa en piso y en pared lateral. Acá tenemos el proceso frontal del cigomático, superficie orbitaria del cigomático. Vamos ahora con la parte lateral. Ya hemos visto frontal y cigomático participando en la pared lateral y importante también el ala mayor del esfenoides, que nos relaciona acá posteriormente con la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior, conducto óptico y fisura orbitaria inferior. En este caso se hace un agujero supraorbitario y un agujero infraorbitario. Y acá inferior tenemos el agujero etmoidal posterior. Veamos que aquí hay un error en la traducción, es infraorbitario. Seguimos con la parte medial. En la parte medial hemos mencionado hueso maxilar, hueso nasal, hueso etmoides, pero nos faltaba acá el proceso orbitario del hueso palatino, que también participa. Y posterior tenemos el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides. En cuanto al contenido de la órbita, vamos a iniciar con los músculos. Veamos cómo desde el vértice de esta órbita tenemos un anillo tendinoso. De ese anillo tendinoso se originan músculos extrínsecos del ojo y el elevador del párpado. Tendremos el origen del recto inferior, en este caso lo podemos ver, del recto lateral que se desinsertó para ver inferiormente. Por acá se ve la inserción del recto lateral. Tendremos superior el recto superior y medial el recto medial. Esos son músculos del movimiento de los globos oculares. También tenemos dos músculos también importantes, el músculo oblicuo superior y el músculo oblicuo inferior. Estos no se originan en el anillo tendinoso. Vemos como el oblicuo superior hace su proyección del tendón un ángulo con la tróclea de la órbita, que está en la pared medial y superior, y vemos como de la pared medial y anterior se origina el oblicuo inferior. En esta vista podemos ver el nervio óptico, recordando que se atraviesa el conducto óptico y aquí está el proceso clinoideo anterior. Esta se da, corresponde con la fisura orbitaria superior y esta corresponderá con el foramen redondo. Otra imagen de los músculos. Aquí vemos en una vista anterior
Los mismos accidentes conocidos previamente. Aquí vemos grandote el ala mayor del esfenoides, vemos la porción orbitaria del frontal, fosa lagrimal, donde va la glándula lagrimal, acá era una fosa troclear, e identificamos anillo tendinoso. Dentro del anillo tendinoso viene el canal óptico y viene fisura orbitaria superior. Identificar qué estructuras pasan dentro del anillo tendinoso. Vemos el recto, el elevador del párpado superior, el recto superior, vemos el recto medial, el recto lateral, el recto inferior y el músculo oblicuo inferior. Podemos aprovechar esta imagen para identificar ciertos nervios. Veamos cómo viene por esta fisura orbitaria superior el nervio oculomotor y nos dará una división superior del nervio oculomotor y una división inferior del nervio oculomotor. Veamos además el ganglio ciliar, importante identificarlo, y cómo el oculomotor división inferior le da un ramo parasimpático al ganglio ciliar. Veamos la fosa. En esta imagen podemos señalar la fosa lagrimal y el canalículo lagrimal inferiormente. Vemos la cresta lagrimal posterior y la cresta lagrimal anterior. Dentro de los nervios que entran a la órbita, tenemos que identificar ramas del trigémino. Tenemos la división oftálmica del trigémino y también tendremos músculos motores a los músculos extrínsecos del ojo. Vamos con el V1, división anterior, división oftálmica del trigémino. Vemos cómo se divide en tres ramos. Tendremos uno que va superiormente, que se le llamará nervio frontal. Tendremos uno que se dirige lateralmente hacia la glándula lagrimal, que se llamará nervio lagrimal. También tendremos un nervio que se dirige dentro del anillo tendinoso y se llamará nervio nasociliar. Veamos el nervio nasociliar. Da un ramo hacia el ganglio ciliar con información sensitiva y simpática al ganglio ciliar y vemos cómo se continúa y nos dará ramos etmoidal posterior, etmoidal anterior y nos dará un ramo infratroclear. Aquí lo vamos señalando. Veamos ahora el nervio frontal. Identificamos el nervio frontal en esta vista lateral y vemos que se dividirá en dos ramos. Un ramo más medial que se llamará supratroclear, que va encima de la tróclea, y uno más anterior, un más lateral, que se le llamará supraorbitario y se meterá por la incisura o por el agujero supraorbitario. Aquí lo tenemos, nervio supraorbitario. Identificamos además en esta imagen el nervio maxilar. Importante analizar el nervio maxilar, cómo atraviesa el agujero redondo y se dirige a la fosa pterigopalatina, donde le da soporte, dos ramos que le dan soporte a este ganglio pterigopalatino y le va a dar información sensitiva del trigémino. Veremos cómo ese maxilar se continúa con este nervio infraorbitario, pasará por este surco infraorbitario y saldrá a este nivel y nos dará el nervio infraorbitario en la parte de la cara. Recordando que da distintas ramas. Identificamos acá del ganglio pterigopalatino cómo desciende el nervio palatino menor y nervio palatino mayor. Vemos además como importante del infraorbitario y del maxilar sale el nervio cigomático. Este nervio cigomático dará un cigomático facial, un cigomático temporal y nos dará un ramo comunicante del cigomático, algo muy importante por llevar información parasimpática y simpática a la glándula lagrimal. Vámonos a otra imagen. Esta es una imagen de una disección real. Igual en las láminas de PDF de laboratorio número 3 hay imágenes similares. Vamos a analizar esta imagen. Veamos
que luego de quitar la porción orbitaria, el techo de la órbita, la porción orbitaria del frontal, y luego de quitar, que aquí se ve la periórbita, tendremos tejido graso que se disecó. Y vamos a ver este panorama. Nos ubicamos a este nivel y hasta este nivel. Importante, vemos en el origen el nervio óptico atravesando ese conducto óptico. Vemos acá la apófisis clinoide anterior. Vemos cómo entró este nervio óptico y desaparece. Aquí debe estar el anillo tendinoso. Vemos un músculo anterior que corresponde con el músculo elevador del párpado superior. Vemos un nervio superior a este músculo. Ese nervio será el nervio frontal. El nervio frontal que es división de V1. Este nervio frontal en esta disección nos da el supratroclear y nos dio un ramo medial y un ramo lateral del supraorbitario. Veremos hacia lateral, hacia la glándula lagrimal, el nervio lagrimal. Aquí va el nervio lagrimal, una rama de V1. Acá está la glándula lagrimal. Los vasos relacionados serán vasos lagrimales. Más inferior al músculo elevador del párpado, tendremos el músculo recto superior. A nivel medial, en esta parte más superficial, veremos el músculo oblicuo superior, que acá se dirige hacia la tróclea, el músculo oblicuo superior, y vemos cómo da por encima el nervio troclear y vemos cómo desaparece las fibras nerviosas dentro de este músculo. Nervio troclear, nervio frontal y nervio lagrimal. Tres nervios que vemos por fuera de ese anillo tendinoso. En esta imagen más inferior al oblicuo superior, vamos a ver el recto medial. Aquí podemos ver un nervio que es rama de V1, el nervio nasociliar. Cuando en esta parte, acá nos dará ramos etmoidales, acá tenemos ahora el nervio infratroclear. Importante identificar todas las estructuras. Veamos la arteria oftálmica, cómo nos da luego la arteria etmoidal anterior a este nivel. Importante, a nivel más medial aprovechamos esta imagen para ver el área de la nariz, el área del sistema del olfato, perdón. Vemos acá el bulbo olfatorio que da inferiormente en la lámina claviforme los estiletos olfatorios. Vemos acá el tracto olfatorio. Esto no necesariamente se diseca en nuestra disección, pero en este atlas se disecó y se ven las celdillas etmoidales. Aquí vemos las celdillas etmoidales que forman esas paredes laterales de la cavidad nasal. Seguimos acá y vemos esta vena oftálmica superior que va recolectando todas estas venas de músculos, glándulas y de la misma globo ocular. Usemos esta imagen para identificar el ganglio ciliar, recordando que entre el nervio óptico y la pared lateral, entre el músculo recto lateral, se encuentra el ganglio ciliar. Este ganglio ciliar recibe información del nasociliar y recibirá información de la división inferior del óculo motor. Aquí se ve la comunicación. El nasociliar le da comunicación y el óculo motor le da comunicación. Veremos la arteria oftálmica y vemos cómo a este nivel da en la parte inferior una rama que se dirige al nervio óptico y será la arteria central de la retina. Aquí la vemos, arteria central de la retina, una rama de la arteria oftálmica. Importante reconocer esta imagen, reconocer los músculos y saber diferenciar cuando nos señalan un músculo o un tendón. Recordando que el tendón es esa extensión del tejido conectivo que se relaciona al músculo y se fija la estructura donde se inserta el músculo. El tendón es este de acá, tendón del oblicuo superior. Este sería el músculo oblicuo recto superior. Disculpen, tendón del músculo recto superior,
tendón del músculo recto superior y músculo o recto superior. La sutil diferencia, tendón y músculo. En esta vista, recordar que tenemos una rama que entra por ese anillo tendinoso en la parte medial, se dirige hacia el lateral y va por la cara medial del recto lateral. Ese es el nervio abducens, nervio aductor, el nervio que inerva el recto lateral. Ahora utilizaremos este atlas, esta herramienta, para identificar músculos de la región orbitaria. En la región orbitaria tenemos el músculo orbicular de los ojos, esto que es inervado por el nervio facial. En una disección de esa parte, vemos ahora el tarso superior y el tarso inferior. Veremos un tabique que se proyecta de cada tarso que se le llamará septo orbitario inferior y un septo orbitario superior, que se continuarán con la periórbita y por fuera se comunicarán con el perio ósteo. Esto servirá para proteger de infecciones. Veremos cómo se expande el tendón del elevador del párpado y divide la glándula lagrimal en una porción orbitaria y en una porción palpebral. Veremos además ligamentos palpebrales, uno medial que se divide en dos ramos y es el que, por decirlo así, encierra o fija el saco lagrimal, y tendremos hacia el lateral el ligamento palpebral lateral. Acá tendremos las comisuras, una comisura medial o ángulo medial y una comisura lateral o ángulo lateral. Vemos al reborde la hendidura y las pestañas. Les dejo esta imagen para que repasen lo visto en el programa anterior. Vemos los distintos nervios que van por fuera de ese anillo. Vemos una que otra estructura que va dentro del anillo tendinoso. Vemos la disposición de los músculos en superior, en lateral y en medial. Vamos a quitar estos dos músculos, el recto superior y el elevador del párpado, para ver esa estructura dentro del anillo tendinoso. Vemos cómo viene la división superior del oculomotor. Veremos cómo tenemos el nervio nasociliar dando un ramo hacia el ganglio ciliar. El oculomotor se dirigirá acá. No se aprecia muy bien, pero aquí dará un ramo parasimpático al ganglio ciliar. Identificar el músculo o si se señala el nervio aductor o el músculo lateral. Identificar el recto medial. Identificar su relación, que superior tiene el oblicuo superior. No confundir este músculo con troclear. Este músculo es dentro del anillo, este nervio, perdón, es dentro del anillo y corresponderá con el nervio nasociliar, con su nervio etmoidal posterior, etmoidal anterior o infraorbitario. Veamos a este nivel, desde la fosa craneal media, cuando van entrando a la hendidura orbitaria superior. Veamos cómo el primero en subir aquí va a ser el oculomotor. El más superior será el troclear, que se dirige desde la parte posterior del mesencéfalo, un recorrido largo. El más inferior, porque viene de ese surco bulbopontino, vendrá el nervio abducens y tenemos acá el nervio oftálmico. Acá tendremos el maxilar y acá el mandibular. Nervio abducens y su músculo recto lateral, músculo recto medial, músculo recto inferior, estos dos con el oculomotor. Este será el ganglio ciliar corto. Tendremos acá división superior a este nivel. División superior, este de acá, división superior del oculomotor, llevando el recto superior y oblicuo elevador del párpado. Vemos acá muy superior el nervio a este nivel supraorbitario. Veremos que más lateral está el lagrimal
más medial que no se ve por encima del oblicuo superior, se verá el troclear. Esta será la arteria oftálmica e identificar el nervio óptico. En esta vista anterior del globo ocular vemos la capa externa, la capa fibrosa del globo ocular. Vemos la esclera, esclerótica, y vemos la córnea. Vemos este músculo oblicuo inferior. Acá vemos al elevador del párpado. Acá veremos el tendón del recto superior. Esto de acá corresponde con la conjuntiva vulvar, recordando que hay una conjuntiva palpebral, músculo recto medial. Acá tendremos ligamento palpebral medial. Veamos superiormente la arteria supraorbitaria. Ahí la estamos señalando. Aprovechamos esta imagen para analizar el globo ocular. Importante el globo ocular. Vamos a revisar las tres capas circulares. Tenemos la externa, una capa fibrosa que lo forma la esclera y la córnea. La capa media o vascular formada por la coroides, luego por el cuerpo ciliar y el iris. Vemos que el cuerpo ciliar lo forma el músculo ciliar a este nivel y los procesos ciliares al nivel de acá. Acá vemos unos ligamentos sonulares. Sonula ciliar, que se fija al lente o al cristalino. Vemos esta capa más interna que se le llama retina, que tiene una porción ciega que inicia desde el cuerpo ciliar en la hora serrata y se extiende hasta el iris, y esta es la porción nerviosa de la retina. Identificar las cámaras también es importante. Sabemos que la circulación del humor acuoso es de los procesos ciliares. Se dirige a esta cámara, que será la cámara posterior, a través de la pupila se dirigirá a la cámara anterior. Acá tendremos una cámara postrema, donde se encuentra el humor vítreo. Y vemos este conducto, es un remanente de la arteria hialoidea. Acá vemos las inserciones de los músculos extrínsecos. Acá hay una lámina cribiforme y aquí está el disco óptico. En este disco óptico o porción ciega de la retina es donde los axones de las células ganglionares lo atravesarán. Acá la lámina cribiforme y se dividirá como nervio óptico, que también está cubierta por la dura madre. Para culminar, vamos a ver, esta es una vista interna. Aquí vemos cómo se origina el cuerpo ciliar y vemos que existen estas ondulaciones que corresponden a la hora serrata. Aquí, en la parte vista desde la capa interna, es donde nos marca la transición entre la retina ciega y la retina que sí es sensorial. Vemos además los procesos ciliares, que son unos pliegues, los apreciamos aquí, que aquí se fijan por unos ligamentos, y también vemos que de ahí sale el humor acuoso. Vemos esta imagen del cristalino, vemos su forma, y vamos a ver ahora esto de acá. Esto de acá se va a corresponder con la retina en un fondo de ojo. Importante, a nivel más medial veremos el disco óptico, disco del nervio óptico y su arteria central de la retina, y veremos más lateral la mácula y la fóvea central, que es el punto de mayor agudeza visual.